Cuando las luces se apagan y el mundo se envuelve en sombras, nace un susurro, un eco de historias que pocos se atreven a contar. Aquí, entre la niebla y el misterio, cada sonido oculta un secreto y cada sombra guarda un pasado olvidado. Bienvenido a Susurros de Medianoche, un lugar donde lo inexplicable cobra vida. Prepárate para adentrarte en lo desconocido y enfrentar lo que acecha en la oscuridad. ¿Estás listo para escuchar lo que susurra la medianoche? Me llamo Daniel, y mi infancia transcurrió en un pueblo remoto, enclavado en las montañas de México, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido décadas atrás. El pueblo, llamado San Jerónimo, estaba rodeado por una espesa capa de bosque que los lugareños llamaban el Bosque de los Susurros. Nadie sabía con certeza por qué llevaba ese nombre, pero las historias que circulaban entre los ancianos eran suficientes para mantener a todos alejados de sus límites después del ocaso. Mi familia vivía en una casa antigua de madera y adobe, justo en el borde de aquel bosque maldito. Desde mi ventana, podía ver cómo los árboles se mecían con el viento, sus ramas retorcidas como dedos huesudos que intentaban alcanzar algo o a alguien. Mi abuela, una mujer de cabello plateado y mirada penetrante, era la guardiana de las historias del pueblo. Ella nos advertía constantemente sobre el bosque. Allí no solo hay árboles y animales, decía con voz grave, allí habitan cosas que no pertenecen a este mundo, cosas que se alimentan de tu miedo, de tu alma, de tu cordura. Mis hermanos y yo solíamos reírnos de sus advertencias, pensando que eran solo cuentos para asustarnos y mantenernos alejados del peligro. Pero una noche, todo cambió. Era una época de sequía extrema. El aire estaba cargado de un silencio opresivo, como si la naturaleza misma estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo sucediera. Mi hermana menor, Lucía, y yo habíamos ido a buscar leña al borde del bosque antes de que cayera la noche. El sol se ocultaba rápidamente, y las sombras de los árboles se alargaban como garras sobre la tierra seca y agrietada. Lucía, de apenas 12 años, llevaba una canasta de mimbre mientras yo cargaba un hacha pequeña. Aunque intentaba mostrarme valiente, noté que sus manos temblaban ligeramente. «Daniel, ¿no crees que ya tenemos suficiente?», preguntó Lucía mirando hacia el bosque con inquietud. Sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban el miedo que intentaba ocultar. «Un poco más», respondí, tratando de sonar seguro. «No queremos que abuela tenga que salir en la noche a buscar leña». Pero entonces lo escuchamos. Un susurro bajo, casi imperceptible, que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Era como si el viento llevara consigo palabras que no podíamos entender. Lucía se acercó a mí, agarrando mi brazo con fuerza. «¿Qué fue eso?», susurró, su voz temblorosa. «No lo sé», respondí, aunque una sensación de inquietud comenzó a crecer en mi pecho. Quizás solo es el viento, pero los susurros se hicieron más fuertes, más claros. Ahora parecían decenas de voces hablando al mismo tiempo, sus tonos guturales y distorsionados. Las palabras eran incomprensibles, pero transmitían una sensación de desesperación y malicia. Lucía me miró con ojos llenos de pánico, y yo sentí cómo el miedo se apoderaba de mí también. «Vámonos, Daniel», dijo Lucía tirando de mi brazo. «Por favor, vámonos ya», asentí, y juntos comenzamos a retroceder hacia la casa. Pero entonces algo nos detuvo. Desde el interior del bosque, una figura emergió. No era humana, aunque tenía una forma vagamente similar. Era alta, demasiado alta, con extremidades delgadas y retorcidas que parecían moverse de manera antinatural. Su piel era pálida, casi translúcida, y su rostro no tenía rostro. Solo un vacío oscuro donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca. Sus manos, largas y esqueléticas, terminaban en dedos que más parecían garras afiladas. Lucía soltó un grito ahogado, y el sonido pareció despertar algo en la criatura. Se movió hacia nosotros con una velocidad imposible, sus largos brazos extendidos, como si intentara atraparnos. Corrimos, pero el bosque parecía cerrarse a nuestro alrededor.
Los árboles se retorcían como si estuvieran vivos, sus ramas intentando atraparnos. Sentí como una enredadera se enroscaba alrededor de mi tobillo, haciéndome caer al suelo. Lucía se detuvo y me ayudó a levantarme, sus manos frías y temblorosas. «No mires atrás», grité, aunque yo mismo sentía la tentación de hacerlo. Los susurros eran ahora gritos agudos y desgarradores, como si cientos de almas estuvieran sufriendo al mismo tiempo. Finalmente, llegamos a la casa y cerramos la puerta con fuerza, asegurándola con una pesada viga de madera. Mi abuela nos miró con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de terror y resignación. «Lo han visto», dijo simplemente. «Ahora no los dejará ir». Esa noche, los susurros se hicieron más fuertes, rodeando la casa como una presencia viva. Las paredes crujían y las ventanas se sacudían como si algo intentara entrar. Lucía y yo nos abrazamos en un rincón, rezando en silencio. Mi abuela encendió velas y murmuró palabras en una lengua que no reconocí, pero nada parecía ahuyentar aquella presencia. De repente, un golpe violento sacudió la puerta. Era tan fuerte que parecía que la madera se partiría en cualquier momento. Los susurros se convirtieron en gritos, agudos y desgarradores, como si cientos de almas estuvieran sufriendo al mismo tiempo. Lucía lloraba en silencio, y yo sentía que mi mente estaba a punto de quebrarse. «Abuela, ¿qué es eso?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella me miró con tristeza. «Es algo que ha estado aquí desde antes de que este pueblo existiera. Algo que no pertenece a este mundo. Y ahora sabe que ustedes lo han visto». Entonces, todo se detuvo. El silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a romperlo. Mi abuela nos miró con lágrimas en los ojos. «Se ha ido. Por ahora», dijo. «Pero volverá. Siempre vuelve». Nunca volvimos a acercarnos al bosque. Lucía y yo crecimos, pero aquella noche nos marcó para siempre. A veces, en las noches más silenciosas, todavía escucho los susurros, como si el bosque nos estuviera llamando, recordándonos que nunca escaparemos de él, y sé que, algún día, tendremos que enfrentar lo que habita en sus profundidades, porque el bosque de los susurros nunca olvida y nunca perdona. Mi nombre es Santiago, y lo que viví en el caserío de mi familia en las montañas de Oaxaca es algo que jamás podré olvidar. Aquel lugar, enclavado en lo más profundo de un bosque espeso y eternamente envuelto en una neblina fría y húmeda, parecía sacado de una pesadilla. El caserío, una estructura antigua construida con madera oscura y piedras musgosas, se alzaba como un espectro entre los árboles. Las paredes crujían con el viento, y las ventanas, rotas y cubiertas de telarañas, parecían ojos vacíos que nos observaban desde la oscuridad. Mi abuela, una mujer de rostro severo y manos callosas, siempre nos advertía: «Aquí, las sombras tienen nombre y las voces no siempre son humanas. No salgan después del anochecer, no importa lo que escuchen». Claro, nunca le hicimos caso, hasta que fue demasiado tarde. El caserío había sido el hogar de nuestra familia por generaciones. Mis padres, mi hermana menor Lucía y yo vivíamos allí, junto con mi abuela, quien parecía conocer cada rincón del bosque y cada historia de terror que envolvía aquel lugar. Lucía, de solo 8 años, era una niña alegre y curiosa, siempre jugando con su muñeca de trapo, a la que llamaba Luna. Yo, con 14 años, me consideraba lo suficientemente valiente como para burlarme de las advertencias de mi abuela. Pero todo cambió la noche en que Lucía desapareció. Fue un atardecer frío y gris. El sol se había ocultado detrás de las montañas y el bosque comenzaba a llenarse de sombras alargadas. Lucía había salido a jugar al patio, como siempre lo hacía, pero cuando mi madre la llamó para cenar, no hubo respuesta. La buscamos por horas, gritando su nombre hasta que nuestras voces se quebraron. Lo único que encontramos fue su muñeca, tirada en el borde del bosque. Las costuras de Luna estaban rotas, y su rostro de trapo estaba manchado con algo oscuro y pegajoso que olía a metal y podredumbre. Mi madre, con lágrimas en los ojos, la recogió y la abrazó como si fuera la propia Lucía.
Mi padre, un hombre fuerte y de pocas palabras, decidió salir a buscarla. Tomó su machete y una linterna y se adentró en el bosque con determinación. «Regreso con ella», nos dijo antes de desaparecer entre los árboles. Esa fue la última vez que lo vimos. Al día siguiente, encontramos su linterna tirada en el suelo, apagada y cubierta de barro. Junto a ella, había huellas. No eran de animal ni de humano. Eran algo intermedio, con dedos largos y retorcidos, como si hubieran sido arrancados de una criatura desconocida. El corazón me latía con fuerza mientras las observaba, y una sensación de frío me recorrió la espalda. Mi madre, con el rostro pálido y los ojos llenos de terror, me tomó de la mano y me llevó de vuelta a la casa. Esa noche, el caserío parecía respirar. Las paredes crujían más fuerte que nunca, y el viento silbaba a través de las grietas como si estuviera susurrando algo. Mi madre y yo nos encerramos en la sala, con las ventanas cerradas con tablones y las puertas reforzadas con pesados muebles. Mi abuela, sentada en un rincón, murmuraba oraciones en una lengua que no entendía. Su voz temblaba, y sus manos se aferraban a un rosario desgastado. Alrededor de la medianoche escuchamos un golpe en la puerta. No era un golpe fuerte, sino suave, como si alguien estuviera tocando con las yemas de los dedos. Mi madre me miró con terror en los ojos. «No abras», susurró. «No importa lo que escuches, no abras». Pero entonces escuchamos una voz. Era la voz de Lucía. «Mamá, Santiago, estoy afuera. Hace frío. Déjenme entrar, por favor». El sonido era tan real, tan desgarrador, que mi madre se levantó de un salto, lista para abrir la puerta. Pero algo en mí no me dejó moverme. Algo no estaba bien. La voz de Lucía sonaba igual, pero había algo más, algo que no podía identificar. Era como si varias voces estuvieran hablando al mismo tiempo, superpuestas en un susurro gutural. «Espera», le dije a mi madre, pero ella ya estaba corriendo hacia la puerta. Antes de que pudiera detenerla, abrió la cerradura y empujó la puerta. Lo que vimos nos dejó sin aliento. No era Lucía. Era algo que se parecía a ella, pero estaba mal formado. Su cuerpo estaba cubierto de una piel pálida y translúcida, como si hubiera estado sumergida en agua durante semanas. Sus ojos eran negros, sin pupilas, y su boca se extendía de oreja a oreja, llena de dientes afilados y desiguales. Detrás de ella, en la oscuridad, había más figuras. Todas iguales, todas sonriendo con esa misma boca grotesca. Sus manos, largas y delgadas como ramas secas, se aferraban al marco de la puerta mientras susurraban nuestros nombres en una cacofonía de voces que no pertenecían a este mundo. Mi madre gritó y trató de cerrar la puerta, pero la criatura la detuvo con una fuerza sobrenatural. «Mamá», dijo la cosa con la voz de Lucía, «¿por qué me abandonaste?». Sus palabras resonaron en mi mente como un eco venenoso, lleno de dolor y rabia. Logramos cerrar la puerta, pero no antes de que la criatura dejara una marca en la madera. Era un símbolo extraño, como un ojo rodeado de espirales, que parecía brillar débilmente en la oscuridad. Mi abuela, que había permanecido en silencio hasta entonces, se levantó con dificultad y se acercó a la puerta. Con manos temblorosas, trazó una cruz sobre la marca y murmuró una oración en aquella lengua antigua. «No son humanos», nos dijo con voz grave. «Son almas perdidas, atrapadas entre este mundo y el otro, y ahora nos han elegido a nosotros». Pasamos el resto de la noche en el sótano, escuchando cómo aquellas cosas arañaban las paredes y susurraban nuestros nombres. El aire era pesado y frío, y el olor a podredumbre se hacía más intenso con cada hora que pasaba. Mi madre me abrazaba, tratando de protegerme, pero yo sabía que no había escapatoria. Aquellas criaturas, lo que sea que fueran, no se irían. Nos habían marcado. Al amanecer, el caserío estaba en silencio. Salimos con cuidado, pero no encontramos rastro de las criaturas. Solo había más huellas, más marcas en las paredes, y un olor dulce y nauseabundo que impregnaba el aire. Mi abuela, con lágrimas en los ojos, nos dijo que teníamos que irnos. «Este lugar ya no es seguro», dijo. «Ellos siempre regresan». Desde entonces, mi madre y yo abandonamos el caserío.
Nunca regresamos, pero a veces, en las noches más oscuras, escucho una voz que me llama desde el bosque. Es la voz de Lucía, pero sé que no es ella. Y sé que, algún día, no podré resistir la tentación de responder, porque allá afuera, en la oscuridad, siguen esperando. Me llamo Esteban y crecí en un pueblo olvidado, enclavado en las montañas de Oaxaca, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El pueblo se llamaba Santa Cecilia, y aunque era pequeño, estaba rodeado de una belleza inquietante. Las montañas lo custodiaban como gigantes dormidos, y los bosques cercanos eran densos y misteriosos, llenos de secretos que nadie se atrevía a desentrañar. Pero lo que más llamaba la atención era el abismo de los lamentos. Una grieta profunda en la tierra que se extendía como una cicatriz al este del pueblo. Desde niño me contaron historias sobre ese lugar. Decían que era un portal al inframundo, un sitio maldito donde las almas de los muertos vagaban sin descanso y donde algo más antiguo que el tiempo mismo acechaba en la sombra. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que lo vi con mis propios ojos. Mi familia vivía en una casa antigua al borde del abismo. Era una construcción de adobe y madera, con techos de teja que crujían con el viento. La casa había pertenecido a mi familia por generaciones, y aunque era acogedora, siempre había algo en ella que me hacía sentir incómodo. Las paredes parecían susurrar en las noches, y las sombras se movían de manera extraña, como si estuvieran vivas. Mi madre decía que era solo la imaginación, pero yo sabía que no era así. Por las noches, el silencio se rompía con susurros que venían de ninguna parte, como si alguien estuviera hablando justo al lado de tu oído, pero cuando te dabas la vuelta, no había nadie. Los animales evitaban el abismo, y los pocos que se aventuraban cerca nunca regresaban. Todo comenzó una noche de luna llena. Mi hermana menor, Lucía, había estado enferma durante semanas. Los médicos no encontraban explicación para su debilidad, y sus ojos, antes llenos de vida, ahora parecían vacíos, como si algo la estuviera consumiendo desde dentro. Esa noche, mientras todos dormían, escuché un ruido proveniente de su habitación. Era un sonido extraño, como si alguien estuviera arrastrándose por el suelo. Me levanté, con el corazón latiendo fuerte, y abrí la puerta de su cuarto. Lo que vi me paralizó. Lucía estaba sentada en la cama, pero no era ella. Su cuerpo estaba torcido en ángulos imposibles, y su cabeza giraba lentamente hacia mí, como si su cuello no tuviera huesos. Sus ojos eran dos pozos negros, y su boca se abrió para hablar, pero la voz que salió no era la suya. Era una voz profunda, gutural, como si viniera de las entrañas de la tierra. Esteban, dijo, pero no movió los labios. Ven al abismo. Él te está esperando. Intenté gritar, pero el sonido se atoró en mi garganta. Lucía se levantó de la cama, moviéndose como una marioneta rota, y comenzó a caminar hacia la puerta. La seguí, incapaz de controlar mi cuerpo, como si una fuerza invisible me arrastrara detrás de ella. Salimos de la casa y nos adentramos en la neblina del abismo. El aire era denso y frío, y los susurros se hicieron más fuertes, como si cientos de voces nos rodearan. Lucía caminaba sin detenerse, adentrándose cada vez más en la oscuridad. De repente, se detuvo y señaló hacia algo en la distancia. Allí, entre la niebla, vi una figura alta y delgada, con una silueta que parecía cambiar constantemente, como si estuviera hecha de sombras vivas. No tenía rostro, solo un vacío que absorbía la luz a su alrededor. Él te ha elegido, dijo Lucía, y su voz resonó en mi mente. Nadie escapa del abismo. La figura se acercó y sentí un frío que me penetró hasta los huesos. Quería correr, pero mis piernas no respondían. La cosa extendió una mano larga y esquelética, y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Grité con todas mis fuerzas, y la figura se detuvo, como si mi voz la hubiera lastimado. Lucía cayó al suelo, inconsciente, y la neblina comenzó a disiparse. Logré cargar a mi hermana de regreso a la casa, pero algo había cambiado en ella. Desde esa noche,
Lucía no volvió a ser la misma. Sus ojos seguían vacíos, y a veces, en medio de la noche, la escuchaba susurrar cosas en un idioma que no reconocía. Yo, por mi parte, no puedo olvidar lo que vi en el abismo. Cada noche, cuando el viento sopla desde las montañas, escucho los susurros llamándome, diciendo que él todavía me espera. Y lo peor de todo es que sé que, tarde o temprano, tendré que volver. Porque el abismo no suelta a sus presas. Y yo ya estoy atrapado en su red. Así termina esta historia, pero sabemos que el misterio y el terror están más cerca de lo que pensamos. Quizá en tu casa, en tu trabajo o en un rincón olvidado de tu ciudad, hay un relato esperando ser contado. ¿Te ha pasado algo extraño, aterrador o inexplicable? En Susurros de Medianoche, queremos escuchar tus historias. En la descripción de este video, encontrarás el correo al que puedes enviarlas, y podrías ser parte de nuestros próximos episodios. Recuerda, lo desconocido siempre tiene algo que decir, si te atreves a escucharlo. Gracias por acompañarnos hasta el final. No olvides suscribirte, darle like y compartir este video si quieres más relatos que te hagan mirar por encima del hombro. Nos vemos en el próximo episodio, si es que puedes dormir esta noche.